no quiero quitarle más tiempo a nuestro keynote. Ismael Valenzuela, por primera vez en 8.8, no voy a leer el currículum de Ismael, yo quiero que él mismo lo cuente. Ismael, por favor, bienvenido a 8.8 2024 Reloaded. Muchas gracias por estar acá. Les quiero decir que es instructor de SANS, nada más. Así que ya el resto del currículum se los cuenta él. Y tenemos 6 keynotes, que son charlas que no tienen que perderse. Una de ellas de acá, de mi amigo Lorenzo. ¿Cuántas veces entonces, Lorenzo, en 8.8? Finalmente. 14 veces en 8.8. En serio, es 14. Pero hubo un año que no viniste, creo, el primero, o 2 años. ¿Se lo merece Héctor el premio, Lorenzo también, o no? Porque estaba celoso cuando se lo dimos a Claudio Caracholo y a César Cerrudo. Así que vamos a tener un premio ahí especial. ¿Qué más tengo que contar? Ah, bueno, el Hacking Live que está haciendo HackerOne. Vamos a tener fiesta mañana. Zona VIP, a todos volvió la fiesta en el túnel. Yo no les voy a contar todas las historias que han pasado en el túnel en la fiesta 8.8. Ahora, siempre va poca gente, y deberían ir todos los que quieran, y terminan yendo por lo general los expositores, los organizadores de la 8.8 y algunos patrocinadores. Pero están todos invitados, así que si llenamos el túnel no pasa nada. ¿Conocen el túnel o no? ¿Quién ha ido al túnel? Que levante la mano acá. Nadie, qué mentiroso. O son muy jóvenes. ¿Cuántos de acá vienen por primera vez a la 8.8? Por primera vez, que levanten la mano. Oye, increíble, son cada vez más los que vienen. Qué buena, ¿eh? Qué buena que los viejos ya no vengan. Ismael, todo tuyo el escenario. Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un honor. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a toda la organización de 8.8. Para mí es un honor estar aquí. Primera vez en Chile, primera vez en Santiago y primera vez aquí en la 8.8. Así que un honor poder estar en una conferencia con tanto prestigio. También es difícil seguir a Nano, porque después de esta presentación es muy complicado hablar de hacking. Pero lo que vais a ver aquí también es que, en realidad, como Nano decía, muchas de estas cosas no son tan complejas como en un principio parece, ¿verdad? Es curiosidad, es tiempo y pensar de una manera un poquito diferente. Lo que yo llamo el think red, ¿no? O piensa de una manera como un atacante. Y yo estoy en la parte de defensa, así que me gusta añadir act blue, ¿no? Utiliza este conocimiento para defender a la compañía o a defender a los usuarios, a tu familia, a la gente que intentamos proteger, ¿no? Porque en realidad al final todo esto se trata de hacerlo práctico y defendernos de los que de verdad pues tienen una motivación mala ahí afuera. Vamos a ver, ¿funciona? ¿No funciona? Ok, pues parece que el clicker no nos está funcionando. Bueno, pues hacemos el método manual que también funciona. Un poquito acerca de mí. Sí, soy instructor de SANS Senior. Llevo dando clase para SANS desde hace ya como 14 años, creo. Empecé en esto en el año 2000, en España. Fundé una de las primeras compañías de seguridad por aquel entonces, o eso me dicen. Y bueno, llevamos un poquito de tiempo haciendo estas cosas. Empecé en la parte de hacking ético, como muchos de vosotros, pues es fascinante, ¿no? Entrar en un ordenador y pensar, siempre con permiso, por supuesto. Y ver qué pasa, ¿no? Con todo esto. Al final, al cabo de un tiempo, te das cuenta de que muchas de estas cosas son más sencillas de lo que parecen y empecé a interesarme un poquito más en, bueno, ¿y cómo descubres a un adversario de verdad, un tipo que tiene mala motivación, alguien avanzado? ¿Cómo descubres lo que está haciendo en una red? ¿Qué ocurre cuando alguien entra en una máquina? ¿Qué cambios se efectúan en el sistema operativo, en la memoria? En el tráfico de red, cómo analizarlo. Eso te lleva a un mundo forense, ¿no? Que es fascinante también. Ese conocimiento, una vez que sabes de atacantes y sabes de forense, te lleva a hacer respuesta a incidentes. Estuve durante años haciendo respuesta a incidentes para Foundstone, el equipo de servicios profesionales de Foundstone, de donde salieron gente como George Kurtz, ¿no? El CEO de CrowdStrike, el CEO de Cylance, Stuart McClure. ¿Perdón?
Mike Bryce también, sí. De hecho, creo que yo cuando entré en Foundstone él estaba también. Yo entré en Europa y él estaba en Estados Unidos. Kevin Mandia también, un tipo que quizás le suene, ¿no? Mucha gente que empezó en la industria en aquel entonces. Y bueno, básicamente pues he estado haciendo esto durante muchos años, he estado haciendo SOC, en el año 2014 me mudé para Estados Unidos, en la zona de Nueva York, estuvimos allí defendiendo los 27 hospitales públicos de la ciudad de Nueva York, infraestructura crítica, cosas muy interesantes y siempre uno aprende y seguimos aprendiendo, así que es lo que estamos, para lo que estamos aquí hoy. A día de hoy estoy trabajando en BlackBerry como responsable del equipo de investigación de amenazas y más que hablar de las amenazas en sí, de los actores y de este tipo de cosas, que mi amigo Dimitri va a cubrir esto muy bien en la siguiente keynote, me gustaría hablar un poquito de algo que quizás se considera como un arte, y tiene un poquito de arte, pero que es importante también desmitificarlo un poquito y hablar de cómo podemos profesionalizarlo, cómo podemos encontrar vulnerabilidades en productos que utilizamos todos los días, pueden ser productos hardware, pueden ser productos software. Obviamente esta presentación, de hecho, la hice en la RSA. La RSA es la conferencia prácticamente más grande del mundo. 40.000 personas en San Francisco este año en la RSA en 2024. Y hice una presentación con un compañero mío, Doug McKee. Doug es responsable de investigaciones de vulnerabilidades en SonicWall, una compañía también muy conocida. Estuvo conmigo en McAfee anteriormente también. Y hicimos esta presentación siempre desde un punto de vista de empresa, ¿no? De compañía. Entonces vais a ver un poquito que el tono es ese, pero igual para muchos de los que están aquí quizás que sois estudiantes o estáis empezando en el mundo de la seguridad o queréis aprender más, voy a intentar traducir también un poquito esto a cómo os puede afectar. Básicamente la presentación habla de los riesgos de la cadena de ataque de suministro. Y si veis que en algún momento me quedo un poquito así pillado, es que como me paso todo el día haciendo presentaciones en inglés, hay veces que digo, ¿y esta palabra cómo se dice? Pero bueno, me entendéis. Estos ataques de cadena de suministro creo que todos los entendemos, ¿no? Básicamente hay dos categorías. La primera es la que todo el mundo entiende, hackean a un proveedor, a un vendedor, y ahora todos los clientes están comprometidos a través de esa cadena de suministro. Ejemplo claro, SolarWinds, ¿no? ¿Os acordáis de esta campaña que afectó a una compañía que vende software en Estados Unidos, software de seguridad, además, que tiene acceso a un montón de recursos dentro de la compañía? A través de SolarWinds, ¿qué ocurre? ¿Qué clientes tenía SolarWinds? Pues entre ellos, Departamento de Defensa de Estados Unidos, un montón de compañías importantes y agencias de gobierno en el país. Así que a través de ahí, ahora un acceso privilegiado, el atacante tiene acceso a toda la red. Eso es lo que todos entendemos claramente. Hay otro tipo también de ataque de cadena de suministro que cada vez está siendo mucho más frecuente y que es atacar una librería, una dependencia, un SDK que se utiliza en un montón de productos. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer daño, ¿no? Utilizaría, por ejemplo, una vulnerabilidad en una dependencia, una librería que se utilice en un montón de productos y que sea muy difícil averiguar dónde está embebido. Pues eso es lo que está ocurriendo desde hace años. Quizás os suena el Log4j, ¿no? Es una de ellas que fue muy conocida. Y este año hemos tenido una también bastante grande, que era la librería esta XZ, que se utilizan para compresión. Y está también embebido en un montón de productos software y hardware que utilizamos en las compañías. Pues de eso trata la charla, de cómo podemos averiguar qué dependencias tenemos en la cadena de suministro, cómo podemos defendernos de estas amenazas. Así que vamos a empezar con algunas historias, ¿no? Porque al final esto es lo interesante. Algunas de ellas son mías, otras son también de mi compañero Doug en la presentación. Esta es muy interesante, habla de una ¿cómo se dice? Infusion pump, una bomba de infusión. Básicamente lo que se utiliza para que una persona que es diabética, una persona que sea diabética, por ejemplo, le dé una carga de insulina, o en la UCI, por ejemplo, que estés conectado a un sistema que también pues, te dé algún tipo de suero, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando también. Una infusión de una bomba de infusión de suero. Esto me recuerda en el año 2000, ¿cuándo fue? ¿2011, Ismael? Sí, diciembre de 2011, estuve en la Black Hat de Abu Dhabi, estuve dando un curso allí de forense y de malware, y estaba en el escenario Barnaby Jack. ¿Alguien conoce a Barnaby Jack? ¿Se recuerda de él? Falleció años después en circunstancias complejas.
circunstancias complejas, no se sabe, pero él trabajaba para McAfee como investigador. En el año 2010 se hizo famoso por hackear un cajero automático en Las Vegas, en la Black Hat de Las Vegas, y un año después estaba en el escenario mostrando cómo podía hackear una bomba de este tipo médica que dosificaba insulina. Él era... ¿cómo se dice? Ahora no sé decirlo. Bueno, que necesitaba insulina, diabético, gracias, y necesitaba esa insulina para poder, obviamente, tratar su enfermedad. Entonces él mismo hackeó su propio dosificador de insulina y mostró cómo era posible desde el escenario utilizar un escáner de un chip RF, de código de frecuencia, escanear esa frecuencia, averiguar la frecuencia y controlar remotamente esa bomba. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues imaginaros, subir una dosis de insulina a alguien que es diabético lo puede matar. Puede apagarlo o puede matar a una persona de forma remota, hasta 300, me parece que era 300 metros de distancia se podía controlar esa bomba. Bueno, este no es el caso de la vulnerabilidad que encontramos en estas máquinas en particular, pero si hacéis una búsqueda en Google vais a ver que hay una serie de 4 o 5 vulnerabilidades que encontramos en estos dispositivos y que básicamente tenían que ver con lo que vais a ver a continuación. El dispositivo se podía comprometer por esta vulnerabilidad. ¿Veis algo ahí? ¿Algún hacker en la audiencia? ¿Hay alguien en la audiencia que sea un hacker? JSON containing % characters. Parece como algo relativo a los inputs que está tomando el aplicativo y poder hacer pues, un bypass de esto, ¿no? ¿Qué es eso? Es un format string, ¿no? Una vulnerabilidad de format string. Esta información no era muy difícil obtenerla. De hecho, no sé si os dais cuenta, estoy en la página de GitHub. Yendo a su GitHub, podéis ver las vulnerabilidades que se han corregido en el sistema, cuándo se corrigieron y de qué manera se corrigieron. Entonces, estas son las líneas que corrigieron en ese bug fix. Básicamente podéis ir a cualquiera de estos repositorios donde esté disponible ese código y podéis ver esos cambios que se habían hecho. ¿Con cuánta frecuencia creéis que se hace un upgrade, ¿no? Un update de software de este tipo de dispositivos médicos? Nunca, efectivamente. O sea, no te imaginas allá que estés conectado a la UCI a una bomba de que llegue alguien, oye, espérate, que con el informático, ¿no? Con la computadora, voy a hacerte un update a... No. Esto no se toca nunca. Y esto es verdad en las redes de hospitales y es verdad en sitios de infraestructura crítica, muchísimos lugares, sobre todo en entornos industriales. Si hay una máquina que está funcionando, le está poniendo un corcho a una botella de vino y funciona, no la vas a tocar en la vida hasta que eso no deje de funcionar. Básicamente, ¿qué aprendemos de esto? Pues que es importante saber cuáles son las dependencias, ¿no? Y saber cuáles son los inputs y los outputs de estos sistemas que pueden parecer como muy complejos, pero en realidad cuando los miras por debajo son súper sencillos y tienen siempre alguna manera de recibir datos y alguna manera de exponer esos datos. Si uno se concentra en esos inputs y esos outputs, es mucho más fácil averiguar si hay una vulnerabilidad ahí. Otro sistema interesante que veis aquí es un sistema de controlador de redes industriales. Esto, por ejemplo, no sé aquí en Chile, pero en Estados Unidos es muy común ver estas controladoras que lo que hacen es controlar, por ejemplo, las puertas, ¿no? Cuando uno entra a una oficina y utiliza el sistema de badging, se abren, puedes utilizar esto para controlar el aire acondicionado, la humedad, la presurización de las habitaciones, etc. Bueno, una vez más, un dispositivo que parece como muy intimidante, ¿no? ¿Eso cómo lo analizas? ¿Le haces un escaneo de puertos o qué? Y es lo que hace mucha gente, hace un escaneo de puertos de estas máquinas y ya. Eso es como acariciar al aparatito. No estás haciendo nada, no estás haciendo ningún tipo de análisis. Bueno, lo interesante de esto es que era bastante sencillo comprometer el dispositivo. En muchos casos pues tienen, por ejemplo, servicios como RPCs, Remote Procedure Call. Puedes ver que quizás con ciertos tipos de comandos, a veces credenciales que son estáticas. Una vez que averiguas el usuario y la contraseña que está por defecto embebido en la máquina, tienes acceso a esto. Y en muchos casos estos dispositivos tienen un Linux por detrás.
un sistema Linux que incluso puede tener proxy chains o puede tener SSH. ¿Alguien se le ocurre qué se puede hacer con eso? ¿Un proxy chains? Alguien se ríe, ¿no? Pues lo que estamos viendo aquí. Lo importante no es hackear ese dispositivo, es a lo que te da acceso. Te da acceso a otras redes donde puedes ahora ver cámaras, donde puedes tener acceso a un montón de información importante. Así que es importante ver, una vez más, cómo lo ve esto el atacante, como un punto de entrada a la red. Esto es el caso de, por ejemplo, investigamos también los enchufitos estos inteligentes que venden en Amazon, no sé, aquí también, imagino también los hay, se llaman Wimo Plug, y vale como, no sé, $5. ¿Y qué tiene? Pues tiene un Linux embebido. Y tiene Nmap, tiene proxy chains. Una vez más, ¿quién va a estar mirando tráfico que sale de un enchufe? Tenemos esto segmentado. Esta es una de las cosas que explicábamos en la conferencia, ¿no? Si no sabes lo que hace, mejor segméntalo, ¿vale? En vez de pensar, bueno, pues como no sé lo que hace esto, seguro que la compañía ha hecho un buen trabajo en securizar esto. Algo hace. No, va a ser que no. Me recuerda también a un incidente que hubo en el año 2013, a finales de 2013 en Estados Unidos. Hay cadenas muy grandes de suministros como por ejemplo Target o Home Depot que básicamente lo hackearon, un grupo conocido como Fin7, un grupo cibercriminal, que entraron en la red a través del HVAC, ¿no? O sea, el sistema de controlador del aire acondicionado. Lo que hicieron fue comprometer la compañía que hacía mantenimiento a las máquinas de aire acondicionado. A través de esas credenciales tenían una VPN con estas grandes cadenas de suministro, y a través de ellos entraron en el resto de la red, fueron a los sistemas para hacer el checkout, los point of sale systems, ¿no? Y de ahí infectaron con un malware que se llama Kaptocha. Kaptocha creo que significa, es como patata en ruso, algo similar, ¿verdad? Aquí Dimitri me traduce en real time. Y lo que hacía era hacer como un scraping de memoria, sacar todas las tarjetas de crédito, las enviaba en paquetes ICMP, en el payload de los paquetes ICMP, como un cover channel, y a partir de ahí, ¡pum!, las filtraba todo con FTP, todo protocolos de texto claro. O sea, básicamente nadie estaba mirando a esto. ¿Por qué? ¿Quién va a pensar que va a venir una intrusión desde la máquina de aire acondicionado, ¿no? Conclusión. Lo que no sepas cómo funciona, aíslalo sobre todo de los sistemas críticos de tu red. La segmentación sigue siendo una estrategia de defensa muy, muy, muy importante. Una cosita más, y este fue un caso interesante. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, el de Florida, ¿no? Esto fue, me parece, el año pasado, una planta de tratamiento de aguas en Florida que pues, lo hackearon también y sacaron todos los datos. El problema, hard-coded credentials. O sea, unas credenciales que están embebidas dentro del sistema. El ingeniero que lo diseñó dijo, pues esto es una buena idea, ¿no? Así siempre es la misma. Esto lo que vamos a hacer es que no se lo vamos a contar a nadie. Nadie va a saber cuáles son las credenciales, ¿vale? Fantástico. Bueno, pues esto es muy común, sobre todo en entornos industriales. Hace unos años me tocó hacer un test de intrusión a una compañía de tratamiento de aguas. Y no voy a decir la ciudad porque es una ciudad muy importante dentro de Europa, un país chiquito, pero una ciudad muy importante con muchos habitantes, muy conocida. Bueno, pues llegué allá un lunes a las 9 de la mañana, me conecté con mi portátil, te dan acceso obviamente al entorno de IT, no al entorno de OT, no al entorno industrial. Y supuestamente yo cada vez que escucho esto me río cuando dicen, no, está todo segregado, está todo air-gapped. Air-gapped, ¿has escuchado esto alguna vez? Air-gapped. ¿Qué significa? Aislado, en teoría, pero en la práctica es que hay siempre algún tipo de conexión hay. No, sí, no, es que tenemos un firewall. Ah, pero eso no es air-gapped. Ojo. No, y vamos y cargamos datos con un USB. Eso en el mejor de los casos. Tampoco es air-gapped, ¿no? Bueno, pues llegué ya a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía tenía ya acceso a toda la red OT, controlaba todos los sistemas críticos de esta empresa de tratamiento de aguas de una de las ciudades más grandes de Europa. Nada, estaría súper bien decirte que fue súper complejo, que tuve que hacer un reverse engineering, que tuve que explotar un zero day. No fue nada de eso. Fue bastante aburrido. Básicamente, credenciales hard-coded en un sistema Siemens y una vulnerabilidad que estaba parcheada. Estaba el parche disponible hacía ya años, que tenía que ver además con el Stuxnet. La vulnerabilidad que se explotó por medio de...
Aquí se puede decir, ¿no? ¿No me están grabando? Bueno, esto se sabe, ¿no? Israel y Estados Unidos hackearon Irán, el programa nuclear de Irán, todo este tipo de cosas. Bueno, pues básicamente lo mismo. Súper sencillo. Una de las cosas más interesantes fue que en aquel momento, claro, cuando eres un consultor y te contratan para 2 días para hacer un análisis de este tipo y a las 12 del primer día ya has terminado, ¿qué haces? Escribir el reporte. Porque, como se dice en Estados Unidos, writing a report sucks, ¿no? Entonces nadie quiere hacer eso. Tú te pones a hacer el reporte, hice todas mis pantallitas, todo muy bonito, fue el reporte más bonito que nunca entregué. Y escribí ahí me creé un usuario en el sistema que se llamaba Ismael Faunston, o sea, como para que todo el mundo supiera, ¿no? Le hice ahí la captura de pantalla, fantástico, se lo entrego al cliente, el cliente es fantástico, me firma la nota de que he hecho todo, vuelo para casa. 6 meses después me piden por favor que vuelva para hacer el retest, ¿no? Bueno, pues imagino que si me llaman para hacer el retest es que lo han arreglado. No. Estaba el usuario, efectivamente. Efectivamente. O sea, lo primero que comprobaría sería eso, ¿no? Yo lo primero que hice, llegué, compruebo, el mismo usuario está allí. Y esto, como te digo, es una empresa crítica, en una ciudad grande, gente con recursos. No se leyeron ni el reporte. O sea, básicamente lo que querían era simplemente decir, cuando llegara el auditor, ¿no? Una vez al año, ¿habéis hecho el test de intrusión de este año? Sí, perfecto. Y sinceramente fue una de las razones por las que dejé de hacer test de intrusión como consultor, porque era sencillo, me aburría y a nadie le importaba. O sea que es como, bueno, pues pasemos a otra cosa. Y lo importante de esto es averiguar precisamente cómo utilizar esto para defender tu organización, ¿no? O la organización para la que estéis trabajando. Esto es un problema real y sigue existiendo a día de hoy. Si entráis y buscáis por CWE 259, esto es Common Weakness Exposure, ¿no? O sea, básicamente no son vulnerabilidades, son weaknesses, son debilidades, efectivamente. Gracias, aquí tengo a mi chat GPT aquí en real time haciéndome traducción. Debilidades, son configuraciones que no son apropiadas, cosas que no son, que no son de la manera que deberían de ser. Y si entráis y buscáis esto ahora mismo, vais a ver que hay un montón de hard-coded passwords en un montón de productos que probablemente alguno de estos utilizamos o lo tenemos conectados en la red. En otros casos lo que encontramos es un software, por ejemplo, que descargas y estás utilizando, y pueden ser aplicativos bien conocidos. Introduces tu usuario y contraseña y ese usuario y contraseña se queda en memoria, en texto claro durante tiempo, ¿vale? Esto también es un problema, es una debilidad. ¿Por qué? Porque si alguien, algún malware troyano tiene acceso al sistema, es capaz de ver los contenidos de memoria, pues puede hacer ese privilege escalation y saltar desde allá. Básicamente, ¿qué significa esto? Que lo que importa no es si esa vulnerabilidad tiene 10, 11 o 15 años, sino si puedes seguir utilizándola. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando veáis algo, pero esta vulnerabilidad, sí, esto de 2010, bueno, tiene que estar ya arreglado, ¿no? Más que de sobra, porque ha habido un montón de releases después de esto. Pues no, muchas veces no. Recuerdo esto precisamente con Dropbox. Analizamos el Dropbox. Había este problema de que dejaba las credenciales en memoria. Había un CVE publicado con esa vulnerabilidad. Y después de eso, Dropbox hace los siguientes releases y ellos tienen cualquier software, ¿no? Hace el release notes. Ponen las notas, lo que han arreglado. Y ahí tú miras y en ningún momento dice que hayan arreglado ese CVE durante años. Al final lo que seguramente decidieron es, oye, vamos a cambiar la plataforma porque aquí estábamos utilizando, no sé, Java y ahora vamos a utilizar .NET, vamos a hacer... Y entonces ya vamos a gestionar esto de otra manera diferente. Entonces, en vez de hacer el parche, como tampoco es tan importante, ¿sabes? Vamos a hacerlo mejor de otra manera. Así que no deis por supuesto que estas cosas están arregladas. En muchos casos no lo están. Al final, como te digo, lo importante no es lo que tú pienses que está bien o está mal, sino cómo el atacante ve esto y cómo ellos pueden sacar provecho de esa situación. Así que, bueno, ¿cómo se aplica todo esto a la parte defensiva? Que, como digo, es mi eslogan ¿no? Think Red, Act Blue. Pues esto lo que introduce es la necesidad de hacer testeo de la seguridad de los productos, de evaluar cuál es el riesgo de introducir un producto en tu organización o en tu casa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un software que uno instala en su máquina o puede ser, por ejemplo, un cortafuegos. Podría ser el router que compras, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esto? ¿Qué credenciales tiene hardcoded? Estamos viendo un montón de ataques, sobre todo procedentes de China y otros actores,
que utilizan este tipo de vulnerabilidades para acceder a tu router, quizás pueden incluso cambiar el firmware y pueden acceder a todos los datos no encriptados que están pasando por esa conexión. Así que esas preguntas son importantes. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo puedo mitigar ese riesgo? Interesante. ¿Cómo puedo mitigar ese riesgo? ¿Habéis leído los reportes de inteligencia estos, ¿no?, que se publican en los blogs, donde dice, mira, este actor ha hecho esto, y un detalle ahí tremendo, la ingeniería inversa del malware, un reporte fantástico. Y llegas a la parte final, ¿no? Los reportes son 30 páginas, llegas al final y dices, bueno, y con todo esto, ¿qué hago? Recomendaciones. Utiliza un antivirus. ¿No? Bueno, no se dice antivirus porque eso no queda bonito, se dice endpoint security, que es como, bueno, eso sí, un antivirus no, pero endpoint security sí. O te dice MFA, utiliza MFA y utiliza segmentación. Fantástico. ¿Creéis de verdad que eso es lo que...? No, es que el tipo que lo estaba escribiendo no le importaba la parte defensiva y simplemente pues, no se tomó tampoco el tiempo de escribir nada más concreto. Es como un poco las recomendaciones de salud, ¿no? Esto a medida que nos vamos haciendo un poquito más mayores, no lo digo por Gabriel, ni por Nano, ni por mí, pero a medida que nos hacemos un poquito más mayores hay que tener un poquito de más cuidado, ¿verdad? Esa cervecita ya a última hora de la noche ya no siente igual que hace 20 años. O el café. Yo, por ejemplo, mis amigos saben que me gusta mucho el café, y no, la verdad no tengo problema. Pero ya sé a partir de qué hora, por ejemplo, no debo tomar café para si quiero descansar un poquito por la noche, cosa que tampoco ocurre bastante a menudo. Pero hay gente, habréis conocido gente que es que no es que no le guste el café, quizás le gusta el café, pero le sienta mal. ¿Alguien aquí, por ejemplo? ¿Sí? ¿Se siente identificado? Hice un poquito de research, quizás ocio, ¿no? Lo que decíamos antes. Dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué hay alguien que le sienta bien el café? Ves estos reportes médicos, ¿no?, que dicen, el café es buenísimo para tu salud. Si tomas 3 tazas de café al día, decrece el riesgo de que tengas un ataque al corazón. Y después lees otro informe, médico también, de otro médico de otra universidad, que dice, si tomas 3 tazas de café, aumentas el riesgo de que te... Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Me voy a morir o no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues resulta que hay un genotipo, que es este genotipo que ves ahí, ¿vale? Esto no es de robótica, no es C3PO, no, es un genotipo que está en tu ADN y que indica si eres capaz de metabolizar el café o no. Hay gente que metaboliza el café más rápido, hay gente que metaboliza el café más lento. Si metabolizas el café lento, un poquito de café es suficiente e incluso te puede hacer daño. Puede ser que sea perjudicial para tu salud. Si metabolizas el café rápido, probablemente puedes tomarte varias tazas al día y no te va a pasar nada, ¿vale? Por supuesto, no toméis, disclaimer, ¿vale? Yo vivo en Estados Unidos, no toméis ninguna sugerencia de salud de mí, ¿vale? Esto, por favor, firmadlo, nadie me denuncie si tomo un café y le pasa algo, ¿vale? Bueno, ¿cómo aplica esto al tema de que estamos hablando de seguridad? Pues esto es un poco como las buenas prácticas, ¿no? Lo que yo te puedo decir, sí, tienes que hacer, instálate el endpoint, antivirus, segmentación, MFA, buenas prácticas. Pero lo que para ti puede ser bueno, para otro puede ser que no le vaya bien. Al final, el secreto está en saber de qué están hechos estos productos. A no ser que hagamos ese tipo de testeo, de evaluación, no vamos a poder tener unas recomendaciones que sean particulares para tu organización. Incluso utilizando el mismo producto, la compañía A y la compañía B puede utilizarlo de formas diferentes. Muchos productos tienen diferentes capacidades o funcionalidades. Por ejemplo, hay un software, evaluamos un software que era para hacer, se utiliza bastante de Moodle, ¿no? Pues de educación, donde hay un cliente y un servidor y el estudiante está interactuando con el software del servidor, con el de los profesores, y hay una serie de cosas que se pueden hacer ahí, llamadas de soporte, se pueden intercambiar ficheros. ¿Qué podría pasar si le mando un ficherito al profesor, ¿no? Un PDF, ¿puedes abrir este PDF? Bueno, pues si haces un análisis de todo esto, particular, puedes decir, pues ¿sabes qué? El riesgo de utilizar esa funcionalidad es muy alto, voy a deshabilitar esa funcionalidad, mientras que otra compañía con el mismo software puede utilizarla. Así que el riesgo es diferente. Por ahí que es importante saber este tipo de cosas. Hay que saber cuál es el weakest link, ¿no?, como decimos ahí, para poder diseñar contramedidas que sean apropiadas. Pues bien, al final con todo esto, lo que mi amigo Doug y yo hicimos fue crear una metodología para hacer este tipo de análisis.
Porque hace unos años, cuando empezamos a hacer esto, fue hace quizás 3 años, empezamos a hacer búsquedas sobre Product Security Testing y no había nada. Nada. Un arte, como algo así como muy sí, artístico, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se hace? Pues si tú hablas con un tipo que, por ejemplo, pues es más como red teamer, pues quizás, eso sí, hace una vulnerabilidad, un escaneo de puertos, busca si hay alguna vulnerabilidad online. Si buscas un tipo que sea, por ejemplo, forense, lo mismo el tipo lo que te hace es un análisis de memoria y es capaz de analizar la memoria de la máquina, pero cada uno lo ve desde un ángulo diferente. Y nadie había documentado una metodología para hacer este tipo de testeo de principio al final, ¿no? Así que cogimos y hicimos este tipo de diagrama. No es muy bonito, pero la gente de SANS, que son mucho mejores y tienen un departamento de marketing mejor para hacer este tipo de cosas, tienen un póster muy chulo que si queréis verlo, entráis en sans.org, buscáis por SEC 568 o Product Security Testing, vais a ver el póster allí, que lo podéis descargar con todas las fases de esta metodología que hemos creado y con lo que se espera de cada una de estas etapas. No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero sí contaros un poquito a alto nivel en qué consiste. O sea, el procedimiento consiste en empezar a adquirir los requerimientos del sistema, básicamente enterarnos de cuál es el objetivo de esta evaluación. Vamos a evaluar, por ejemplo, Dropbox o vamos a evaluar... ¿Conocéis este firewall de Ubiquiti? Se llama el Unified Dream Machine Pro. Yo tengo, por ejemplo, uno de estos, es bastante interesante, se utiliza muchísimo en compañías, mucha gente lo utiliza también para sus redes en casa. Pues si tienes que hacer un análisis de un dispositivo de ese tipo, ¿cómo empiezas? Bueno, pues quizás haciendo un tipo de online research, ¿no? Lo que se dice OSINT. Básicamente buscar qué vulnerabilidades hay conocidas, quién ha hecho ya quizás un assessment de esto. Con temas hardware, muchas veces pensamos que hay que comprar el dispositivo para poder analizarlo, y no siempre. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una página que es de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, donde tú puedes entrar, buscar por cualquier dispositivo que tenga una radio wireless, radio de radiofrecuencia, Bluetooth, cualquier chip de comunicaciones. Puedes entrar en esta página web, buscar el modelo y vas a ver todas las fotos de todos los componentes internos de ese dispositivo. Así que puedes saber exactamente todos los chips que tienen sin tener que comprarlo. Imagínate, estás haciendo un análisis de un dispositivo que vale $50.000. Oye, yo no tengo $50.000 para analizar esto. No hace falta. Entra y ahí vas a ver todo desmontado, foto por foto, con detalle de todos los chips de ese sistema. Eso te va a dar un montón de información. En algunos casos puedes necesitar tener que quizás armar un entorno de test. Por supuesto, nunca testes nada en producción, ¿vale? Es una mala idea, otra vez, disclaimer, ¿vale? Nunca testes nada en producción, a no ser que seas nano, bueno, y quieras salir en el periódico, pero sí, algunos hemos hecho alguna cosita de estas alguna vez, alguna vez. ¿Alguien se ha cargado algo simplemente por escanearlo alguna vez? Un escaneo de puertos. ¿Sí? Levantad la mano, por favor. No pasa nada, estamos en familia. Ok, gracias. Yo lo he hecho. Es parte del ocio. Si habéis escaneado cosas y no se han roto, es porque no habéis escaneado suficiente. Escaneas una impresora. Súper interesante. En muchos casos se ponen a imprimir en hexadecimal. Es como, wow, fantástico. Tengo un amigo que escaneó un sistema, un amigo, no fui yo, un sistema de acceso de control, y allí en Estados Unidos dejó a todo el board de la compañía, todos los ejecutivos, encerrados en una habitación, no podían salir. ¿Vale? Fail closed. Yo hice algo similar, pero fue una compañía, tenía un clúster de estos de Checkpoint, habían gastado un montón de dinero en esto, lo escaneé y dejé a toda la compañía sin internet. Entonces, estas cosas pasan. Por eso es importante, crea un entorno de test. No hagas esto en producción, a no ser que quieras actualizar tu currículum y cambiar de trabajo. Puede pasar, ¿no? Lo siguiente se llama enumeración básica. Obviamente queremos familiarizarnos con el producto, queremos saber cuáles son los inputs, los outputs, queremos saber cuáles son los procesos que se crean en el sistema, queremos saber qué se queda en memoria, queremos capturar tráfico.
el tráfico es fascinante. Muchas veces uno piensa, dice, "Buah, pues esto tiene que ser cifrado, ¿no? Además va por el puerto 443. Pues no, quizás no está cifrado. Os voy a enseñar una cosita muy rápida para que podáis ver algunos de los Jupyter Notebooks, el código en Python que tengo para procesar paquetes y ver, por ejemplo, crear estadísticas, cosas que con Wireshark no puedes hacer, ¿no? Esto sería la parte de Basic Enumeration. Por ejemplo, imagínate lo que decía antes, el appliance este de Unify, el Dream Machine Pro. No necesito tener acceso físico al dispositivo. Puedo ir a la página web de Ubiquiti y descargar el firmware. ¿Y qué haríamos con el firmware? ¿Qué piensas? Reverse engineering, ¿no? Hacer un análisis del firmware y tal. Se puede, pero en muchos casos es más sencillo que eso. Vamos a hacer una cosita aquí rápida, ya que estamos en una conferencia técnica. Y gracias, Gabriel, por invitarnos a este tipo de... a ver, voy a tener que duplicar la pantalla. ¿Quién le suena esto? ¿Cómo se llama esto? Beanwalk, ¿no? ¿Habéis utilizado esto alguna vez? Beanwalk. Básicamente lo que hace es tomar un firmware y va a intentar desempaquetarlo, te va a decir lo que es. Por temas de tiempo voy a pasar rápido sobre esto, pero podríamos ver que el firmware está disponible en la página web del fabricante, lo podemos descargar y lo que hace es identificar que es un firmware para una plataforma ARM, que normalmente los appliances son ARM, no son Intel. Y lo que haces es ver la imagen, ¿no? La imagen de este sistema. Típicamente es un sistema Linux. Para más detalles, vamos a verlo. Lo que me falta es dormir. Sí. Básicamente podemos ver la imagen, ¿vale? Esto me descomprime la imagen, puedo hacer un grep por Linux y veo que la versión incluso del kernel de Linux. Esta es una versión que se llama Squash File System, que básicamente es un sistema comprimido. Es muy común en este tipo de sistemas embebidos. Utilizan una distribución Linux que monta ese file system, se llama Squash FS, ¿vale? No está nada optimizado este comando, pero... Vale. Y básicamente ahora lo que he hecho ha sido, una vez que he montado el sistema, el firmware, me monta como el sistema de ficheros que se monta al arrancar ese sistema. Yo no tengo aquí el firewall, no lo necesito y lo estoy haciendo todo, estoy viendo todo el sistema de ficheros sin necesidad de tener acceso a eso. ¿Qué es lo que veis? En el etc init, ¿vale? Este es el sistema de arranque, son los servicios, los procesos que se van a ejecutar en el inicio del sistema. ¿Qué estáis viendo ahí? ¿Hay algo interesante? ¿Alguien conoce qué es este Dropbear? Servidor, de hecho es un servidor de SSH, ¿vale? Pero es una tercera parte. Esto no es una cosa que haya hecho Ubiquiti. Han incluido ahí un servidor de SSH que no es suyo. Hablando de dependencias, si hay una vulnerabilidad en esto de Dropbear, ¿dónde está metido? Pues probablemente está metido en un montón de sitios.
Ah, pero esto no es importante, ¿no? Solamente es el firewall que está en el borde de mi red protegiendo el resto de la compañía. Interesante. ¿Qué más? ¿Alguien sabe lo que es el OpenVPN? OpenVPN, claro, una VPN gratuita también, no es algo que hayan hecho ellos. Si os ponéis a mirar, hay un montón de cositas aquí, por lo menos como 5 o 6 diferentes módulos que, bueno, si hacemos un poquito de análisis, podréis ver que es algo que no es hecho por ellos. Así que, bueno, quería enseñar alguna cosita así práctica en directo, ¿vale? Básicamente, con toda esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un modelo de amenazas. No queremos directamente ya, venga, pum, el informe, esto es todo lo que hemos encontrado. No, ¿qué significa eso? Para mi compañía, yo tengo que saber cómo de problemático es eso, qué recomendaciones hay. Eso es lo que tiene que ir en ese modelo de amenazas, ¿vale? Pero ¿os ha pasado alguna vez que empezáis a hacer este tipo de análisis y al final tenéis más preguntas que respuestas? Bueno, si es así, es porque necesitamos hacer lo que se llama enumeración profunda, ¿no? Deep enumeration. Imagínate que ves que hay tráfico en un puerto que no reconoces y ahora tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que hace este tráfico? Y está cifrado. ¿Se puede descifrar? Esto es súper común en entornos industriales. Se encuentran muchísimos protocolos que además son protocolos propietarios, lo que significa que lo puedes poner en Wireshark, capturas el tráfico, ¿no? Lo pones en Wireshark y Wireshark dice, yo no sé qué es esto. Ahí tienes, hexadecimal, pum, diviértete. ¿No? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Qué es esto? Un protocolo propietario. ¿Y esto cómo lo analizas? Bueno, os voy a enseñar una cosita que la tenéis disponible. Está en mi GitHub. Lo voy a pasar a este ladito para que lo veáis. Y se llama Packet Analysis. Oye, esta pantallita está muy bien. Me serviría para casa, ¿no? A ver si... para jugar al Minecraft, no, al Roblox. Porras, a ver. Cáspitas. No. ¿Sabes que es que está demasiado grande la resolución? Sí, por favor, un experto en pantallas. A ver, ahí estamos. Esto está en mi GitHub. Si entráis a GitHub About Security y vais a ver Jupyter Notebooks. Jupyter Notebooks es una cosa súper chula que básicamente lo que permite es crear código en Python y lo puedes hacer por bloques y puedes hacer todo esto como si fuera en un navegador y es fantástico para iterar sobre datos, explorar datos, masajearlos y ver cómo podemos trabajar con eso. Pues básicamente esto lo que hace es utilizar una cosa que se llama Pandas Data Frames, que es una estructura de datos que pones en memoria, imagínate como una hoja Excel, y lo pones en memoria y puedes iterar sobre esos datos y puedes hacer estadísticas. Bueno, no os voy a aburrir con esto, pero básicamente este código lo que hace es tomar un archivo o archivos PCAP, archivos de tráfico binarios, y los pone en un Pandas Data Frame. Ahora ya los tenemos como si fueran una hoja Excel y podemos hacer visualizaciones. Y me dirás, sí, bueno, esto es una tontería, protocolo, UDP, TCP, esto lo puedo hacer con Wireshark. Sí. Espera. A ver si esto lo puedes hacer con Wireshark. A ver, venga, esto también, sí, esto es sencillito. Esto es más interesante. Coger el payload de cada uno de estos paquetes y entonces ir rompiéndolos en cadenas de 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, hasta que ves que algo, ¡pum!, de repente se repite un montón. Interesante. Hay una cadena de 4 bytes que se repite un montón dentro del payload de ese paquete. ¿Qué creéis que puede ser? Es un protocolo industrial. 4 bytes. ¿Qué es una cosa que tiene 4 bytes que utilizamos un montón en computación? A ver, ¿quién gana la galletita del día? La pegatina. Tengo un montón de pegatinas. ¿Eh? Después, si queréis, os doy pegatinas. Una IP, efectivamente. Ahí, después me buscas y te doy un montón de pegatinas. Efectivamente, una dirección IP. Esto, el payload lo que lleva son direcciones IPs dentro de ese payload. O sea, no es la dirección IP de la cabecera, están embebidos dentro de ese payload. Y básicamente estas direcciones IP pues, pueden apuntar, por ejemplo, a un dispositivo IoT. Estos pueden ser, no sé, pueden ser semáforos, pueden ser un montón de cosas, ¿vale? Y básicamente lo que estamos haciendo es explorar. Estar explorando y viendo cómo se puede
parsear esta información. Vale, esto lo quería enseñaros. Líneas temporales. Entonces lo que cojo es este paquete de pickup y le digo, vale, hay TCP y UDP, ¿no? Ponme en una línea temporal cuáles son TCP y cuáles son UDP. Y entonces ves TCP, TCP, pum, UDP. TCP, TCP, UDP. Interesante. ¿Qué hay en esos picos? Estos son diferentes paquetes pickup, ¿no? 1, 2, 3, hay varios ahí. ¿Qué hay en esos picos? Parece como un comando control, pero esto no es realmente, no estoy analizando malware, estoy analizando tráfico entre sistemas industriales. Esos paquetes UDP llevan las IPs, llevan esas IPs embebidas y como digo son normalmente paquetes de control para decirle a un controlador haz algo, conéctate a algún sitio. Ahora ya con ese think red podemos estar pensando, ¿qué ocurre si yo puedo interceptar ese paquete y quizás alterar esa dirección? ¿Puedo redirigir el tráfico? ¿Puedo controlar yo a ese controlador y insertarme en medio de esa comunicación? Pues bien, todo esto hay mucho más aquí. Voy a pasar rapidito porque imagino que me estoy comiendo el tiempo. Y una de las cositas interesantes que hago aquí es simplemente utilizar una API para tomar esas direcciones IP, ver dónde están geoubicadas y ponerlas en un mapa. Así que ahora puedo ver exactamente dónde están. Todo ese código está disponible de manera gratuita y podéis verlo ahí, utilizarlo, sacar ideas, etc. Esto pertenecería a la parte esta de Deep Enumeration. Es algo que no siempre vas a hacer, pero si merece la pena por la criticidad de ese sistema lo vas a ver. Y incluso podrías llegar a hacer fuzzing de la aplicación, etc. No siempre, ¿no? Sobre todo cuando el objetivo no es encontrar un zero day, sino es saber lo suficiente para conocer el riesgo que tiene ese aplicativo. Al final vas a determinar el riesgo, hay metodologías para esto, no os voy a aburrir con eso, pero hay metodologías de attack trees, de stride, un montón de cosas que se pueden hacer aquí para crear una matriz. Al final lo que quieres es priorizar. Uno no puede arreglar todos los problemas que hay en una compañía, no puedes arreglar todos los problemas con un software, por eso es importante que tengas un modelo de amenazas y una metodología de análisis de riesgo para decir, bueno, pues esto es lo que es realmente importante, esto lo voy a mitigar o no, esto se acepta porque no es un riesgo muy grande para nosotros. Ayer hablaba con Dimitri, ¿no? Del tema de por ejemplo, los Yubico Keys. Sí, se ha comprobado ahora, un researcher ha sacado un research que si tienes un equipo que vale, no sé, $20.000, puedes capturar las ondas electromagnéticas que salen del Yubico Key y puedes copiarlo, ya el Yubico Key es inseguro. Si alguien te hace eso, la Mossad va detrás tuya. O sea, de verdad, ya tienes problemas más grandes que el Yubico Key, ¿no? Bueno, algunos ejemplos que hemos visto este año, por ejemplo, Barracuda Networks, hemos visto muchos ejemplos de productos con estas vulnerabilidades. Una vulnerabilidad en una librería que es popular en sistemas Linux y en sistemas como Debian y Fedora. ¿Cómo podríamos averiguar esto? Si hubiéramos hecho ese procedimiento, lo hubiéramos podido averiguar. Muy interesante. CodeCov. ¿Alguien conoce este producto? Se utiliza mucho para testear, los desarrolladores lo utilizan para testear si el código tiene suficiente calidad. No es algo de seguridad, es más como si está bien programado, cosas que los desarrolladores, ¿no? Esa gente un poco rara. ¿Sí? Mi amigo Mateo está por aquí. ¿Qué hacen? Bueno, hablando de cosas raras, te descargas un contenedor de Docker, ¿vale? Y este programita que se supone que testea la calidad de tu código, fíjate lo que hace. ¿Lo veis desde allá? Es un bash, ¿no? Y un curl, y está conectándose a una página web. ¿Qué está haciendo eso? ¿Sabéis cómo se llama eso? Se llama curl bashing. Y es una idea malísima. Básicamente es tomar código de una página web en Internet y ejecutarlo directamente en tu máquina sin validarlo. O sea, ese vendedor que te vende ese software está conectándose a Internet a una página que supuestamente controlan ellos y que está descargándose actualizaciones y ejecutándolas. Iba a decir una cosa, pero es un patrocinador, me parece, entonces no voy a decirlo. Me recuerda algo. Mala idea, ¿vale? Mala idea. Sí, todo estás pensando lo mismo, ¿verdad? Qué malos. Password State Attack. Este también es muy interesante. ¿Qué puede suceder si encontramos una vulnerabilidad de este tipo en
un programa que es un gestor de contraseñas. Interesante, ¿verdad? Pues este gestor de contraseñas tuvo un problemita, y es que los atacantes comprometieron su página web, y durante este periodo de 28 horas, si tú ibas a la página web y te descargabas el producto, no estaba descargando lo de ellos. Había una redirección y descargabas este producto con un regalito. El regalito en forma de una DLL que obviamente pues iba a exfiltrar todas esas contraseñas. Si hubiéramos hecho este tipo de análisis, al menos un análisis básico, hubieras visto que, bueno, este producto ¿qué hace? Se conecta, descarga de acá, ¿cómo vamos a hacer las actualizaciones? ¿Qué podría pasar si comprometen ese sitio web? Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, comprobar simplemente que estos productos se conecten realmente a la página web que deben conectarse. Si hubiéramos analizado ese tráfico, estuviéramos monitorizando el tráfico para estos aplicativos críticos, veríamos que se conecta a una web que no hemos visto nunca. Eso debería ser sospechoso, ¿verdad? Claro, sé lo que estáis pensando, sobre todo aquellos que trabajáis en compañías grandes. Esto es imposible. O sea, ¿cómo vamos a hacer un análisis de cada producto que hay en mi organización? ¿Cómo nos comemos el elefante? Pues básicamente empieza con las cosas prioritarias. Por ejemplo, cosas prioritarias. Piensa en qué productos tienes en tu red que están corriendo con privilegios altos. Esos son los primeros que tienes que buscar. Por ejemplo, el que hace el escaneo de seguridad, de vulnerabilidades. Normalmente este software corre con servicios que tienen privilegios de administrador de dominio, ¿vale? Puede ser una cuenta de servicio o puede ser una cuenta como tal interactiva. Eso es un objetivo para un atacante número uno. Cualquier otra cosa que pueda estar conectada a sistemas críticos y que corra con privilegios elevados. Cualquier cosa que requiera comunicaciones frecuentes con un vendor, ¿no? Empezar por ahí. Y sí, esto se ve como aburrido, ¿no? Oh, risk management, ¿de verdad? Básicamente lo que está diciendo es, si tienes un análisis de impacto de negocio, lo que se llama un Business Continuity Plan, tienes cosas métricas como Maximum Tolerable Downtime, empieza por ahí para ver qué es lo que es realmente importante para tu compañía. Y si no tienes nada de esto, es muy sencillo. ¿Cómo hace tu compañía dinero? ¿Qué vendo? Vendo productos, vale, pues en esa cadena tira para atrás, ¿vale? Para que se pueda vender ese producto, ¿cómo lo vendes? Lo vendo online, fantástico, pues esa plataforma ya es crítica, ¿verdad? Y a partir de ahí mira las dependencias. Vendo un servicio, para ese servicio ¿qué necesitas? Necesito acceso a estos sistemas, a esta información, a estos datos, ¿vale? ¿Qué dependencias tienen estos sistemas? Y empieza por ahí. No intentes hacer esto en toda la organización porque es imposible, ¿no? Básicamente ten un plan. Y en ausencia de este tipo de información, por hacerlo un poquito más práctico, porque muchos de esos documentos de NIST y tal te dicen, sí, esto es lo que tienes que hacer, pero no te dicen cómo hacerlo. Hay una herramientita muy, muy útil, y me gusta mucho, que se llama Pink Castle. ¿Conocéis Bloodhound, verdad? Bloodhound, sí, una conferencia de hackers, tenéis que saber Bloodhound lo que es. Básicamente es lo mismo, pero para el defensor. Pink Castle lo que hace es mirar qué es lo que hay en tu red, en el directorio activo, y lo que va a hacer es ver si hay configuraciones no apropiadas, sitios donde hay quizás exceso de privilegios asignados, y va a hacer un análisis, te va a dar un reporte. Ese sería un buen sitio para comenzar. O analizar, por ejemplo, NetFlow, datos de NetFlow. Utilizar SIG, que es un proyecto open source para hacer Network Security Monitoring, que te puede decir también cómo fluye la información dentro de tu compañía. Súper importante el ver cómo fluye el tráfico en tu organización. Los logs de DNS, los logs quizás del Next Generation Firewall, todo eso te va a dar información visible y empezar a hacer este análisis que os comentaba. ¿Vale? Creo que estoy ya en tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Queda? Pues estamos. No sé si hay tiempo para preguntas o... ¿Hay tiempo para preguntitas? Una pregunta. Venga. Ahí, ¿alguien tiene una pregunta? Vamos a hacer una para no atrasarnos. Aló. Pero si no, buscan Ismael. Aló. Al que le habíamos pagado antes, ¿no era? ¿Alguien tiene una pregunta? Sería una polera de regalo. Vale, si no me preguntáis después en el coffee break. Aló. ¿Allá? ¿Hay una? Se ganó la bolera, ¿eh?
Oye, era verdad lo de la prueba. Sí, sí. Mira, aquí te tenemos Adelante. Un regalito. sí, un regalito. Hola, ¿cómo estás? Y la pregunta en realidad tiene que ver con lo que tú hiciste antes de ser investigador. Yo soy pentester igual que... y estoy pasando al modo investigador. Ok. Y quisiera que comentaras un poquitito qué, qué significó para ti o cómo hiciste el cambio. ¿Qué receta tú le entregarías a las personas como yo que están ¿Cómo hacer el iniciándose cambio? en la investigación? Muy buena pregunta. Una de las cosas que quizás por lo que decimos de la curiosidad, ¿no? Una de las cosas que siempre he hecho es, si no sé de algo, dedico tiempo, me gusta dedicarle tiempo a eso, a aprender de ese tema. Claro, ese tema puede ser que no es lo que tú vayas a hacer profesionalmente. A mí me pasó eso, ¿no? Yo estaba haciendo quizás más... También pasó que yo empecé teniendo mi propia compañía, entonces cuando eres consultor y te toca hacer cosas que no has hecho nunca, casi siempre, ¿no? Y te toca aprenderlo. Pues un día tuve que montar una VPN, ¿cómo se hace? Pues lo tienes que aprender. O hacer un test de intrusión en un sistema operativo que no lo habías hecho nunca, pues te toca aprenderlo. O hacer un análisis de riesgos para un banco y no lo había hecho nunca, pues te toca aprenderlo. Haciendo se aprende. Y sí que noté, o sea, hay una diferencia entre la gente que puede hacer esto de manera exitosa y los que no, y es, tú tienes que saber también tus límites, ¿no? Pero si crees que puedes llegar hasta ahí, di que sí. No vas a dormir nada, va a ser estresante, pero vas a aprender mucho. Y te vas a dar cuenta de que sabes mucho más de lo que en realidad tú pensabas que sabías, y definitivamente mucho más que los clientes con los que estás trabajando o al que le estás ofreciendo esos servicios, sea como empleado o como consultor. En mi caso lo que hice fue tomar cursos, por ejemplo, para aprender más de forense, y después buscar retos. Hoy lo tenemos súper fácil porque hay un montón de capture the flag, defend the flag, un montón de retos forenses. Si quieres aprender forense, hay un montón de forensic challenges que puedes ponerte con eso, aprender las herramientas, aprender el proceso y ver después los resultados en base a los blogs que hay escritos y cosas así. A medida que entraba en un tema que me gustaba, ahora ya buscaba oportunidades en mi trabajo, en este caso estaba, por ejemplo, como empleado en una compañía, para aplicar ese conocimiento que había ganado. A veces tú te creas un proyectito, chiquito, ¿no? Pero se lo enseñas a alguien, se lo puedes enseñar a tu jefe. Oye, mira, sé que esto no me lo habéis pedido, pero en mi rato libre he hecho tal. ¿Qué te parece? Uy, esto es muy interesante. ¿Y si lo aplicamos a tal cosa? Oye, habla con fulanito y enséñale esto. Y al final terminas haciendo esa cosa que empezó como un hobby y ahora es algo que tú puedes dedicarle tiempo en tu trabajo. Y eso puede llevarte a que quizás pues, tengas una promoción o que encuentres otro trabajo en otro lugar que valoren esas habilidades que has aprendido. En mi caso fue así, fue orgánico y obviamente tardó tiempo. Pero lo que siempre me ha ido bien ha sido eso, enfocarme en aprender cosas nuevas e intentar buscar oportunidades para practicar ese conocimiento. Obviamente llega un punto en que tú no puedes saber de todo y yo no sé de nada realmente, pero sí sé que con un poquito de tiempo lo puedo averiguar, ¿no? Y eso es lo importante. No sé si he contestado tu pregunta. Muchas gracias, Ismael. Este es un regalo típico de Chile, por favor. Tómalo y levántalo. Es el indio pícaro. Dale. Dale, por favor. Sácalo. Sácalo completo. Eso. Ahí está. No. Ahora sí. El indio pícaro como regalo de la 8.8.